Bueno, hola, muy buenas tardes a todos, gracias por su presencia. El Grupo IDEA les agradece su asistencia y también su colaboración, porque bueno, sin ustedes no sería parte, no sería posible este tipo de eventos, que son hechos desde los estudiantes, para los estudiantes y por los estudiantes. Bueno, hoy vamos a tener la conferencia que es también, para los que no estén enterados, que es el final, la clausura del seminario Historia, Desarrollos y Problemas Actuales del Proceso de Integración Europea que organizamos, que tuvo un total de 16 horas, que muchos de los que están aquí fueron estudiantes que fueron parte de este curso y lo son todavía. Hoy es la clausura oficial. Bueno, el día de hoy nos presentamos con esta conferencia, es Podemos y ERISA, Ruptura en el Sur de Europa, y bueno, tenemos una mesa completísima, ¿no? A mi lado izquierdo está Gabriel Moreno González, que viene desde España, Valencia, es doctorante actualmente por la Universidad de Valencia, y bueno, tiene, digamos, de manera breve, de su currículum, es premio extraordinario de bachillerato, graduado en Derecho por la Universidad de Extremadura, un premio extraordinario, fin de carrera, becario del área de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, máster universitario en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la Universidad Internacional Méndez Pelayo, y actualmente está haciendo una estancia aquí en México en el Instituto de Jurídicas, si no me equivoco. Al extremo de la mesa, curiosamente el lado derecho, tenemos a Gibran Ramírez, que es licenciado, egresado de esta Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública. Es ganador de la medalla Gabino Barrera del 2012, ha sido profesor de esta facultad y también en el Colegio de Madrid, y actualmente es articulista para la revista Catorcenal de MX, en la que entrevistó a Íñigo Errejón, secretario general de Podemos. Es tesista por la maestría de Ciencia Política del Colegio de México, y bueno, tiene otras publicaciones del Universal, también en la revista La Zurda, la última que tiene. Y bueno, también tenemos a una persona que, bueno, en lo particular yo creo que se presenta por sí sola en esta facultad, es el doctor Benjamín Arditi, que bueno, tiene maestría en Teoría Política por la Universidad de Exeter de Reino Unido y doctora en Filosofía por la misma universidad. Algunas de sus publicaciones, Las insurgencias no tienen un plan, ellas son el plan, Performativos políticos y mediadores, Evanescentes, la política en los bordes del liberalismo, Diferencia, populismo, revolución, emancipación, Democracia posliberal, el espacio político de las naciones, y es investigador del SNI, nivel 3, entre otras cosas que tiene el buen doctor Benjamín Arditi. Y bueno, ahorita, pues, más que cualquier otra cosa, me gustaría más cederle a los miembros de esta mesa la palabra para que podamos comenzar, y bueno, de nuevo agradecerle su presencia, agradecer a los estudiantes, agradecer al doctor, y bueno, esperemos que esta mesa sea de su agrado. Comenzaré con Gabriel, comenzará su exposición. Claro, les explicaré brevemente. Cada ponente va a tener 20-25 minutos para poder una presentación, y el doctor será comentarista no solo de la mesa, sino de otros temas generales que hacen, digamos, que tienen relación con la mesa que tenemos aquí. Bien, ahora sí, comenzaremos con la presentación. Bueno, yo, como habéis comprobado en el seminario, no suelo respetar mucho el tiempo. Voy a intentar ajustarlo. Ya lo veo que la brevedad se opone a la claridad, entonces hay que ser breve, pero que no tampoco afecte tanto a la claridad. Bueno, yo no sé si esto se escucha bien, yo también tengo una voz potente. Antes que nada, quiero agradecer al Grupo IDEA y a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la posibilidad que me otorgan de hablar hoy aquí sobre un tema que no solamente reviste una actualidad notoria, sino incluso también una importancia crucial para ideas que vertebran nuestro sistema democrático. Yo quiero centrarme en el caso griego, pero antes de centrarme en el caso griego, tendría que hacer un marco general, no solamente en el de cuadrar el caso griego, sino también el de Podemos, el de España, que va a hablar el compañero. Por tanto, ese marco general es que ahora voy a intentar perfilar brevemente, aunque ya digo que lo de brevemente no lo llevo. A ver, para interpretar o para poder clarificar dónde juega Podemos y dónde juega Syriza, tenemos que hablar de la Unión Europea, como saben. Pero antes de hablar de la Unión Europea, quiero hablar un poco del Estado Social y del surgimiento del Estado Social en la posguerra. Situémonos en 1945, cuando Europa está completamente devastada, hay países que están desolados y los medios de producción están completamente destruidos, ¿vale? ¿Qué se hace entonces? Bueno, lo que algunos autores han denominado el pacto capital-trabajo. Un pacto por el cual el capital cede parte de su beneficio, cede parte de la tasa de ganancia y de concentración de capital a favor de los trabajadores.
¿A cambio de qué? De que los trabajadores, digamos, renuncien a la alternativa revolucionaria. Daros cuenta que en la Europa de aquella época, en la Europa occidental de aquella época, acechaba muy cerca que el comunismo y estaba la Unión Soviética. El capital, entendido como los grandes empresarios, los grandes capitalistas, ceden parte de sus beneficios a favor de los trabajadores, a cambio de que los trabajadores renuncien a la alternativa revolucionaria. ¿Cómo ceden parte de esos beneficios? Bueno, a través de la garantía de derechos sociales en las constituciones, a través de mecanismos de redistribución de la riqueza, sobre todo vía impuestos, y a través de una intervención directa y activa del Estado en la economía. Si vemos las economías de los años 50-60 en Francia, en Italia o en el Reino Unido, el Estado interviene mucho en la economía. Hay grandes empresas que son públicas, una muy famosa, Renault, por ejemplo, ¿no? O Peugeot, son empresas públicas. Bueno, ese pacto, ¿cómo se materializa? ¿Qué revestimiento político tiene? Bueno, quiero utilizar el bloque de conceptual que utiliza Caprioli o Bobbio, de democracia constitucional. Ese pacto capital-trabajo se traduce en la democracia constitucional como otra unión también de aparentes antagonismos. Si el pacto capital-trabajo parece una unión, un compromiso de dos antagonismos, la democracia constitucional también lo es. ¿Por qué? Porque aúna el ideal democrático, la democracia, con lo constitucional, con el ideal liberal. ¿Qué supone el ideal democrático? Un intento de distribución del poder y ampliación de la esfera de lo político. ¿Vale? ¿Qué supone el ideal liberal vertido en el constitucionalismo? Todo lo contrario, un intento de reducir la esfera de lo político y de controlar el poder, de que no haya tanta distribución de poder. Y eso se aúna en el seno de la democracia constitucional. Y ambos, pacto capital-trabajo y democracia constitucional, da el Estado social de posguerra. Que yo tampoco quiero idealizarlo porque en gran parte los logros del Estado social de posguerra, que se basaban en un respeto y una garantía, reconocimiento de derechos sociales, en la nivelación de la renta, en mecanismos de redistribución de la riqueza, en el hecho de que grandes capas de la sociedad, de los antiguos trabajadores, entran en el círculo económico, ya la gente tiene lavadoras, coches, una casa, una casita de campo, van a la playa en verano. Eso es el Estado social. Eso en gran parte se basa y bebe de que el Estado social deriva parte de sus consecuciones de la explotación de los países del norte por los países del sur, los países en vías de desarrollo. Entonces hay que ver también, hay que siempre abandonar cierto idealismo del Estado social, aunque en estos últimos momentos parece que siempre está como referencia, no solamente en el plano técnico, sino incluso político. Bueno, ¿qué pasa a partir de los 70? Además de la ofensiva neoliberal por parte de algunos gobiernos, además de que el capital ve cómo su tasa de ganancia empieza a decrecer, además de la crisis del petróleo, además de la crisis intrínseca del Estado social, tenemos un nuevo fenómeno en Europa, ¿vale? Y vamos ahora a centrarnos en Europa, que es la Unión Europea, que hemos estudiado en el seminario, los que hayan venido al seminario. Bueno, ¿por qué la Unión Europea es un nuevo fenómeno y por qué influye, determina y condiciona el Estado social? Bueno, acordaros de que el Estado social se basa en un pacto entre el capital y el trabajo, y en un pacto, digamos, entre otros dos antagonismos como es la democracia, el ideal democrático y el liberalismo, vertido en la Constitución. Bueno, la Unión Europea supone la predominancia del capital sobre el pacto capital-trabajo y la predominancia del elemento liberal sobre el pacto democracia-constitución. ¿Cómo? Bueno, ¿por qué predomina el capital en la Unión Europea sobre el elemento trabajo? ¿A través de qué? De la consecución del mercado único, cuya garantía principal es la de las cuatro grandes libertades: libertad de servicios, de capitales, de trabajadores, de circulación y libertad de establecimiento. Se reconocen esas cuatro libertades, pero no se reconoce al mismo tiempo, como sí pasa en el seno del Estado social, en el seno de los Estados europeos, un reconocimiento de ¿qué? De los derechos sociales. Aunque hay una Carta Social Europea, no tiene carácter vinculante, si tiene carácter vinculante, no tiene mecanismo para su garantía. Por tanto, tenemos una Unión Europea donde se reconoce derechos, o más que derechos, principios propios de una teoría neoliberal, pero al mismo tiempo no tenemos los principios propios del Estado social. Pero es que al mismo tiempo, en el Tratado de la Unión y en toda la arquitectura institucional de la Unión Europea está diseñada ¿para qué? Para la consecución, para el establecimiento de lo que el propio tratado dice, se denomina economía social de mercado. Y esto es un concepto y un término que se aleja del Estado social. Economía social de mercado no es lo mismo que Estado social. Economía social de mercado es un concepto, un término que crea el ordoliberalismo, ¿vale? Por tanto, toda la arquitectura de la Unión está diseñada para que el capital predomine sobre el trabajo. Un ejemplo: si los trabajadores se quieren poner en huelga en contra de que una de sus empresas, de las empresas en las que trabajan, se vaya a otro país de la Unión Europea, ¿vale? No puede, o está prohibida esa huelga. ¿Por qué? Porque atenta contra un principio fundamental de la Unión Europea como es la libertad de establecimiento.
Como la huelga tiene por objeto impedir que la empresa se vaya a otro país dentro de la Unión Europea y dentro del mercado único, esa huelga está prohibida. Eso no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia Viking y Law. ¿Vale? La sentencia Viking y Law. Por tanto, ahí se ve perfectamente cómo el capital predomina sobre el elemento de trabajo en la Unión Europea. Al mismo tiempo también, en la Unión Europea no existen mecanismos de participación del elemento de trabajo. Por ejemplo, no existe negociación colectiva a nivel europeo como existe en la misma categoría en los Estados miembros. ¿De acuerdo? Pero es que también predomina el elemento liberal sobre el elemento democrático. ¿Por qué? Porque la rigidez y juridificación que supone la Unión Europea, sus tratados, sus normas derivadas, las directivas, los reglamentos, estrecha el margen de lo político, que siempre es el ideal liberal. Restringe el margen de lo político y sobre todo en política económica. La Unión Monetaria, como vimos en el seminario, el Banco Central Europeo impide que se lleven a cabo determinadas políticas. Acordaros que su objetivo primordial y prácticamente único, ¿cuál es? La estabilidad del precio, el control de la inflación. Y además tiene un mandato que le prohíbe comprar deuda pública. Por tanto, se ha perdido un elemento de soberanía estatal muy importante a favor de una institución como el Banco Central Europeo, que tiene por único mandato el establecimiento de la estabilidad del precio. Estabilidad del precio, un dogma neoliberal, porque la estabilidad del precio, el hecho de que no haya grandes tasas de inflación, siempre beneficia al capital. Acordaros del impuesto inflacionario. Pero es que además esa Unión Europea impone límites formales y materiales, podemos denominar formales y materiales por hacer alguna categorización, a la política de los Estados. ¿Cuáles son los formales, por ejemplo? Imaginaros que mañana gana Pablo Iglesias en España, ¿no? El partido Podemos. Bueno, y dice, vamos a nacionalizar las eléctricas en España. ¿Puede? No puede. ¿Por qué? Porque tiene de frente, primero, los tratados de la Unión Europea y luego un mare magnum de directivas, reglamentos que impiden que se lleve a cabo esa determinada política. Por tanto, la Unión Europea supone una juridificación de algo político, de una decisión política previamente establecida, de una ideología. ¿De acuerdo? Esos son los límites formales. Pero es que hay límites materiales que no vienen en los tratados, pero que se derivan de la propia Unión Europea, de su configuración y de su arquitectura. Por ejemplo, se me dirá, ahora que en la Unión Europea existe el mantra, el dogma de la estabilidad de precios y sobre todo del equilibrio presupuestario, ¿vale? Es decir, de que el Estado tiene que presentar déficit cero. Bueno, eso tampoco es tan malo, porque tú puedes tener equilibrio presupuestario de dos maneras, o bien recortando gasto público o bien subiendo impuestos, subiendo la presión impositiva. Ahora bien, hay un límite material a subir la presión impositiva en la Unión Europea. ¿Cuál es? La competitividad fiscal entre Estados. Al no existir una unión económica en la Unión Europea fuerte, donde existan impuestos al capital comunes, los Estados no pueden elevar mucho la presión impositiva porque el capital que hace se va a otro Estado. ¿Y por qué se va? Porque tiene una libertad consagrada a la Unión Europea, que es la libertad de capitales. ¿De acuerdo? Entonces existe una competitividad fiscal a la baja. El ejemplo extremo, Irlanda, por ejemplo, con el impuesto de sociedades, que hace que todas las empresas, grandes empresas como Google y tal, tributen en Irlanda y no en otros países. Esos son los límites materiales. Pero ¿qué ha pasado con la crisis financiera a partir de 2011? Bueno, los límites formales han llegado al paroxismo. El liberalismo, la concepción liberal de la democracia o de la democracia constitucional se ha impuesto tanto de la Unión Europea que, ya digo, ha llegado al paroxismo. ¿Por qué? A través sobre todo de unos nuevos mecanismos que podríamos denominar una nueva Unión Europea. Principalmente, Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza y el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera. Ambos mecanismos, mejor dicho, imponen una serie de políticas determinadas y ya sí que muy concretas, porque si bien el marco teórico previo de la Unión Europea era algo más amplio y sí es verdad que permitía una política más amplia y más diversa, ahora ya con el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza que vincula a todos los Estados de la Unión, menos al Reino Unido y a la República Checa, y con el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, que es el que obliga y el que mandata a aquellos países que acuden a un rescate financiero, el margen de la política, el margen de lo decidido en política se ha estrechado hasta tal punto que ya incluso no podríamos hablar como tal ni siquiera de democracia constitucional, y el caso extremo es Grecia, como vamos a ver ahora. ¿Vale? ¿Qué dice el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza? Bueno, básicamente que se tiene que presentar el equilibrio presupuestario en un 0,5% del PIB. No se puede gastar más del 0,5% del PIB, ni siquiera cuando hay depresión económica, y luego que la deuda no puede superar el 60% del Producto Interior Bruto. Pero es que al mismo tiempo le otorga una serie de competencias a la Comisión Europea para controlar directamente los presupuestos nacionales. ¿De acuerdo? Bueno, caso que llega 2011, no sé cómo decirlo. Vale, algo muy difícil. llega 2011, 2010, 2011, ¿y qué pasa con Grecia? Bueno, Grecia había entrado unos años antes en el euro y había entrado de forma fraudulenta.
y esto se ha reconocido por el propio gobierno griego. No cumplían con los parámetros macroeconómicos que establece el Tratado de la Unión Europea para entrar en el euro, concretamente el 3% de déficit público, el 60% de deuda pública, una tasa de inflación determinada, un secamiento de la economía y tal. Eso no lo cumplía Grecia, pero entró además asesorada por un banco, Goldman Sachs, en cuyo seno trabajaba Mario Draghi, actual presidente del Banco Central Europeo. Entró Grecia en el euro. La economía griega nunca ha sido muy bollante, siempre han tenido problemas estructurales muy serios. Por ejemplo, el Estado es muy ineficiente y allí la recaudación impositiva es pésima. Siempre ha tenido problemas estructurales muy serios, pero nunca esos problemas estructurales podrían haber llegado o podrían haber llevado a dar lo que se dio en el 2011 y en el 2011, una crisis de deuda pública tal que el propio Estado queda en quiebra. ¿Por qué se da ese nuevo estado de finanzas en Grecia, ese nuevo estado presupuestario en Grecia? Por culpa de ataques especulativos. Que es verdad que se basan sobre un sustrato de problemas estructurales de la economía griega, pero lo que hacen es alterarlo y sobre todo sobredimensionarlo. A partir de 2010, sobre todo gracias a la nueva acumulación de capital que se produce en Europa y en parte en Estados Unidos a través del rescate del sistema financiero, esa acumulación de capital que ya no puede verter sus expectativas de ganancia a corto plazo en el mercado inmobiliario porque está completamente destrozado, donde se centra en la deuda pública. ¿Y en qué país? En Grecia. El país que tiene problemas estructurales que está dentro del euro. ¿Y por qué en Europa y no en Estados Unidos? Porque en Europa el Banco Central Europeo tiene un mandato expreso de compra de deuda pública. Por tanto, los países europeos que están dentro del euro están completamente a la intemperie y no tienen el paraguas del Banco Central Europeo para protegerse de ataques especulativos. ¿Qué se produce a partir de 2010? Unos ataques especulativos impresionantes contra la deuda pública. Por ejemplo, con la compra masiva de seguros de impago, que mandaban un mensaje a los mercados financieros de que Grecia no podía pagar su deuda. Y al final, esto son como una autoprofecía, ¿no?, de la literatura griega. Al final se cumple y efectivamente Grecia no puede pagar su deuda. ¿Por qué? Porque esos ataques especulativos hacen que Grecia tenga que elevar mucho el tipo de interés de los bonos que emite y al final, efectivamente, no va a poder ni siquiera devolver capital de la deuda. Es más, ahora mismo economista griego, Stiglitz y muchos economistas dicen que, lo dice un premio Nobel, que Grecia no puede pagar su deuda actualmente. No voy a arreglar. Grecia no puede pagar su deuda. Bueno, esos ataques especulativos producen que una quiebra en el Estado griego impresionante, una crisis de deuda pública que el Estado griego no puede afrontar. ¿Cómo intenta afrontarlo en un primer momento? A través de los recortes sociales, ¿vale? Recortes prácticamente de sanidad, educación, servicios sociales, servicios públicos, privatización de empresas, etc. Y aún así no es capaz de pagar su deuda. Entonces, ¿qué ocurre? Como Grecia es un país miembro del euro y miembro de la Unión Europea, acude a la Unión Europea en rescate. Rescate que no es rescate. Ya veremos por qué. ¿Qué hace la Unión Europea? Crea una serie de instrumentos financieros, concretamente la Facilidad Europea de financiera, que era lo que ahora se denomina MEDE, porque el MEDE, una nueva institución de la Unión Europea, ha englobado esos antiguos instrumentos financieros de ayuda, y esos instrumentos financieros son instrumentos comunes a la Unión Europea que tienen un importante capital para poder apoyar financieramente a estados con problemas presupuestarios, concretamente en su día fue Grecia, ¿vale? Y esos instrumentos financieros se nutren o bien de aportaciones directas de los estados, o bien de la emisión ellos mismos de deuda pública, pero deuda pública respaldada en última instancia como garantía por la propia Unión Europea y por los Estados Unidos. ¿De acuerdo? El MEDE tiene una capacidad de 700.000 millones de euros, una capacidad financiera de 700.000 millones de euros. ¿Qué hicieron estos instrumentos financieros que han sido englobados ahora por el MEDE? Otorgarles préstamos bilaterales a quién? A Grecia, a Estado griego, con un tipo de interés, claro está. Préstamos donde interviene, según la propia configuración jurídica de esos instrumentos financieros y ahora del MEDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Esos son los tres grandes organismos que intervienen en la concesión de préstamos, a través del asesoramiento, de la determinación de las condiciones, de incluso mandar directamente a los países afectados y que han pedido ayuda financiera comisiones de investigación para que vean sus cuentas públicas y las fiscalicen. Y esas tres instituciones son lo que ahora en Europa se denomina troika, la troika. ¿Vale? Ahí el que no pega para nada es el Fondo Monetario Internacional, porque es una institución no europea, es una institución internacional. Pero para que veáis cómo toda la arquitectura de la Unión Europea está basada en ideales liberales, el Fondo Monetario Internacional no es que se caracteriza por su apoyo a las políticas sociales en los países en los que interviene. Por eso se tuvo al Fondo Monetario Internacional en cuenta y por eso entró en esta arquitectura. Le dan préstamos bilaterales a Grecia, pero Grecia no es capaz de pagar su deuda. Es más, la deuda no para de aumentar. Ahora mismo roza el 200% del PIB.
No sé si hay estados tan endeudados en el mundo, de los estados más endeudados del mundo. Porque estos rescates, estos préstamos bilaterales, la condición que dan cuando otorgan a los préstamos no es una condición para recuperar la economía, sino todo lo contrario. Los grandes economistas lo dicen, incluso ya los liberales y el Grupo Fondo Monetario Internacional advierten de que las condiciones que se impusieron a Grecia en su día, en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, a cada préstamo esas condiciones no han recuperado la economía, sino que han hecho todo lo contrario. De hecho, la economía griega, después de los rescates, está mucho peor que antes. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, se vierten en un documento no jurídico, o sí es jurídico, pero no tiene carácter jurídico, porque no sabemos qué es lo que es un memorando de entendimiento, MOU, por sus siglas en inglés. ¿Qué dice el MOU? Bueno, pues el MOU lo elabora el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que básicamente lo elabora la Comisión, y son las condiciones que se imponen a un Estado cuando un Estado solicita ayuda financiera. ¿Qué condiciones son esas en el caso de Grecia? Bueno, pues saneamiento de su banca pública, que la traducción es intervención del Estado en la banca pública y nacionalización de las pérdidas de los bancos privados, la nacionalización de los bancos privados, ¿vale? Privatización de servicios públicos. El Estado griego tiene muchas empresas públicas, por ejemplo los ferrocarriles. Privatización, recortes en educación, en sanidad, en políticas sociales, en políticas activas de empleo, es decir, una retirada del Estado en la economía. ¿Eso qué ha provocado? Bueno, que la economía vaya peor. Porque, si tiramos de Keynes, si ya de por sí hay una depresión y encima el Estado se retira aún más de la economía y no hace políticas expansivas de creación de empleo a través de inversiones en infraestructura o inversiones donde sea, la economía aún entra en mayor depresión. Y esto es lo que ha pasado en Grecia. Actualmente, como digo, la economía griega está mucho peor que cuando se iniciaron los rescates. Los que están mejor son algunos bancos griegos que han visto saneadas sus cuentas de manera gratuita, porque el Estado griego ha saneado esos bancos, ha comprado los activos tóxicos, los activos que eran malos, que no se podían devolver, y mediante dinero público lo ha convertido en activos buenos, ha saneado los bancos privados. El Estado griego está en una bancarrota, está en bancarrota. No tiene dinero. De hecho, este mes no ha sido capaz de pagar la nómina a los funcionarios públicos y han tenido que tirar de fondos de reserva de los ayuntamientos. Mediante un decreto han prácticamente confiscado los fondos de reserva de los ayuntamientos griegos. ¿Esto qué provoca en Grecia? Bueno, además de la crisis económica, financiera y tal, provoca una crisis social enorme, una crisis humanitaria. Por ejemplo, la pobreza energética en Grecia es muy alta para parámetros europeos. Hay gente que no puede pagar la electricidad ni puede pagar la calefacción. Grecia es un país que hace mucho calor en verano y mucho frío en invierno. Y provoca un clima de descontento social hacia los dos partidos tradicionales que no han sido capaces de sacar desde esta atolladera. El PASOK, que es el Partido Socialdemócrata, de centro-izquierda, y Nueva Democracia, el partido de centro-derecha. Poco a poco van perdiendo apoyo en las sucesivas elecciones. Papandreou, que era el primer ministro griego del PASOK, socialdemócrata, cuando la Unión Europea impone un nuevo MOU, un nuevo memorando de entendimiento en el que tenía que hacer una privatización masiva de los servicios públicos y recortar la nómina de los funcionarios, dice, yo esto no lo hago. No lo hago primero porque va en contra de los pocos ideales que me quedan y luego porque va en contra de mi propia población. Y además no va a surtir efecto ninguno porque esto no va a revitalizar la economía y va a posibilitar que a largo plazo yo pueda pagar la deuda, que al final lo que se trata es de un rescate. Si un rescate verdadero, el objetivo es que se pueda pagar la deuda. ¿Qué hace Papandreou? Dice, bueno, lo voy a someter al referéndum, a ver qué dice el pueblo griego. Claro, el pueblo griego va a decir que no. ¿Qué le hicieron a Papandreou? Lo obligaron a dimitir. La Unión Europea prácticamente lo obliga a dimitir. Merkel, todos los presidentes del Consejo Europeo lo obligan a dimitir. Y Papandreou dimite, se convocan elecciones. En esas elecciones Syriza, que era una coalición de partidos de izquierda, de 13 partidos de izquierda, de 13 partidos de izquierda que venían del eurocomunismo, del comunismo, del Partido Comunista, que venían de los verdes, de gente descontenta de la socialdemocracia, un batiburrillo, gente procedente de muchos partidos políticos y de muchas ideologías que han hecho una coalición. Y en esas elecciones Grecia sube mucho, en Syriza sube mucho, ¿vale? Entra con fuerza en el Parlamento. Y los partidos tradicionales, PASOK y Nueva Democracia, bajan, pero permiten todavía una coalición entre PASOK y Nueva Democracia que salve el gobierno, un gobierno que siga implementando las políticas dictadas por la Troika y por la Unión Europea. ¿Qué pasa en 2015? Bueno, la situación social adquiere un matiz completamente catastrófico y en 2015, en enero, hay elecciones. Hay elecciones y ¿quién gana? Por mayoría prácticamente absoluta, le faltaron 2 diputados para la mayoría absoluta, Syriza, esa coalición de izquierda, que así mismo Syriza se llama Izquierda Radical, el nombre de Syriza es Izquierda Radical.
¿Qué propone Syriza? Bueno, acabar con la austeridad, con la mal llamada austeridad, con las políticas de recortes sociales, confrontar directamente a la Unión Europea y decir, no, yo no hago esto, yo no hago lo que usted me obliga, e intentar rescatar el Estado social griego de descomposición, intentar parar las privatizaciones, renacionalizar lo previamente privatizado, etc. Intervenir más en la economía, ideales de izquierda. Y sobre todo, en un primer momento, intentar aprobar leyes que paguen, en la manera de lo posible, la crisis humanitaria que se vive en Grecia, ¿vale? La crisis social. Bueno, Syriza gana las elecciones a finales de enero. El 5 de febrero el Banco Central Europeo le corta la liquidez a los bancos griegos. Le dice que ya no les va a prestar más dinero. Para que os deis cuenta de cómo Syriza se enfrenta, primero, a ese marco jurídico previamente establecido de la Unión Europea, donde está incrustado el capital y donde el capital predomina sus intereses, y a ese marco de la Unión Europea, donde existe una idea más liberal que democrática, donde existen límites formales y límites materiales para la acción política. Y el ejemplo claro es Syriza y el gobierno griego. No puede hacer nada porque casi todo se lo viene determinado por la Unión Europea, y lo que no viene determinado por la Unión Europea viene circunscrito por la propia Unión Europea. Por la Unión Europea, por el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, por el MEDE, que es el que está supeditado a la misma Grecia, porque ahora el MEDE es el que se ha subrogado en todos los préstamos bilaterales a Grecia. Por lo tanto, tiene las manos atadas. Eso pasa el 5 de febrero. El 20 de febrero, Syriza lleva a cabo un acuerdo con la Unión Europea y cede parte de sus aspiraciones, de sus pretensiones políticas. Al final tiene que aceptar algunas privatizaciones, no subida del salario mínimo interprofesional, etc. Va cediendo poco a poco. Y es que va cediendo, ahora mismo también está cediendo. Y eso crea otra vez un descontento en Grecia, porque el partido que han elegido para luchar contra la austeridad, para luchar contra la política que viene impuesta por Bruselas, no es capaz. ¿Por qué no es capaz? Porque esto ya está establecido, esto es jurídico, esto no es político. Es muy difícil. Claro, hay dos posturas dentro de Syriza. La representada por su ministro de Finanzas actual, de momento, porque hoy parece que se escuchaban cantos de institución, Varoufakis, y la representada por otros miembros de Syriza, un poco más radicales, como la Babitsas, que es un nombre muy llamativo. Varoufakis, ¿qué dice? Y en parte la tendencia mayoritaria en Syriza y la tendencia mayoritaria en el pueblo griego, que no está a favor de la salida del euro. Pues Varoufakis dice efectivamente eso, que pues se puede mejorar la situación de Grecia, que se puede salir del atolladero y de la crisis financiera, de deuda pública en la que están inmensos, dentro de la Unión Europea y sobre todo dentro del euro. Porque la Unión Europea puede permanecer dentro, porque el euro es muy importante, porque el euro es la coraza, es la camisa de fuerza que le impide hacer a Grecia determinadas políticas públicas. Eso es la teoría del buen euro. Y entonces, ¿cómo intentan llevarlo a cabo? A través de una confrontación permanente con las instituciones de la Unión Europea. Si ven en los últimos tiempos los periódicos españoles, europeos o incluso mexicanos, sé cómo son las tensiones, las negociaciones entre Varoufakis y la Comisión, entre Varoufakis y el Consejo de la Unión Europea, entre Varoufakis y el Consejo Europeo. La tensión permanente, y siempre con la amenaza de que Grecia puede salir del euro. Entonces, con esa esperanza de que las instituciones de la Unión cambien y cambien su perspectiva sobre Grecia y que los memorandos de entendimiento sean más suaves y de que Grecia pueda al final pagar la deuda a través de políticas expansivas de gasto público, con esa esperanza es lo que está trabajando Syriza en este momento. Otros que opinan que no, que esto no se puede. ¿Por qué? Porque aunque haya voluntad política en la Unión Europea, lo que no existe es el marco propicio para que Grecia pueda salir de la crisis financiera donde está inserta. Concretamente para poder pagar su deuda. Esto es, sobre todo son economistas, de que Grecia no puede pagar su deuda, aun cuando negocie con la Unión Europea condiciones más ventajosas. Y solamente va a pagar su deuda, ¿cómo? Saliendo del euro y una devaluación de su propia moneda nacional que cree nueva, que sería el drama, volver al drama, a la antigua moneda. Entonces, estas son las dos grandes posturas dentro de Syriza, una postura más moderada, partidaria de permanecer en el euro y de intentar llevar a cabo un euro mejor, intentar mejorar la Unión Europea y la zona monetaria a través de pequeñas reformas, de pequeños éxitos graduales, y otros partidarios de Syriza que ahora pueden, no lo sé, pero pueden en un futuro no muy cercano ser los predominantes dentro del partido y dentro del gobierno, partidarios de la separación de Grecia del euro, de que Grecia se salga del euro y poder recuperar su política. Pero lo que quiero que vean es la imposibilidad que hay de llevar a cabo procesos de verdadera transformación social por parte del Estado dentro de la Unión Europea. Porque el Estado está supeditado a la Unión, está supeditado a sus principios, y si está en el euro está supeditado al Banco Central Europeo y a la configuración del euro, configuración que acordaron en la que prima el capital sobre el trabajo y el elemento liberal sobre el elemento democrático. Entonces, esa Unión Europea que en un principio se veía cuando se fueron sus primeros avances como una
¿no? como un gran avance en la democracia y en la unión entre los pueblos. Y Syriza está inserta en ese juego, en esa tensión, y a ver el elemento democrático, la parte económica, la lógica, amigo enemigo, a ver quién gana, si gana Syriza y el planteamiento de Syriza, o si gana el planteamiento más liberal dentro del seno de la Unión Europea. No sabemos lo que pasará. Ahora mismo, mientras estamos hablando, están negociando, un enviado del gobierno griego está negociando ahora mismo en el Consejo. Hay autores que en el Financial Times publicaron el otro día que Grecia va a tener que salir del euro, y lo dicen ya, ponen incluso fecha, julio, dicen que tiene que salir del euro. No sabemos lo que pasará, pero lo que sí está claro es que es muy interesante desde el punto de vista de la teoría constitucional, desde el punto de vista de la teoría democrática, desde el punto de vista de la ciencia política, porque se han puesto en entredicho categorías tradicionales de la democracia, ya digo, como la soberanía, en un nuevo marco teórico jurídico que nos tenemos que enfrentar, que es el de la Unión Europea, el de la nueva Unión Europea, con su Tratado de Autoridad, Coordinación de Gobernanza y la zona euro, y ya digo, es una nueva lucha o un nuevo conflicto que hay en el seno de la democracia constitucional, de la democracia frente al elemento constitucional liberal y del pacto capital-trabajo que estaba inserto en el Estado social, una lucha desde el elemento trabajo al elemento capital, y siempre con la idea de que en el mármol de la democracia no hay nada escrito, solamente están escritas las propias reglas democráticas. Por tanto, esa idea de que todo se puede hacer en política, pues quizás habría que recuperarla, y si lo está intentando, no sabemos si tendrá mucho éxito o no, pero intentándolo estar, y Podemos en parte, que es lo que va a hablar el compañero Gibran, pues en ese sentido lo acompaña. No sabemos tampoco cuál será el éxito o el fracaso, o cómo será la experiencia electoral de Podemos ante las nuevas elecciones que se producen en septiembre, pero lo que sí está claro es que de nuevo digamos, el foco de la democracia, de nuevo, después de 2000 y tantos años, está centrado en Grecia. Esas categorías democráticas, que es verdad que no es la misma democracia la que hay ahora, que la que hay la griega, pero esas mismas categorías democráticas que sí surgieron las primeras ideas en esa Grecia antigua, ahora de nuevo se centra en ese mismo país que hace 2500 años tuvo a Pericles, a Sócrates. ¿Vale? Muchas gracias. Para que nos hable acerca del caso de Podemos. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias también a los que asistieron a nuestro seminario. Espero que hayan aprendido tanto como yo con las exposiciones de Gabriel. Ahora lo voy a correr un poco, pero es por la naturaleza del evento. Quisiera empezar haciendo un apunte a lo que decía Gabriel sobre la crisis de la idea de democracia. Para dimensionar cómo se juega en Grecia su futuro, esa idea de democracia, cabría decir que si Syriza no logra cumplir su programa electoral, no logra dar respuesta a los ciudadanos que lo eligieron, pues se acabaron las opciones democráticas en el espectro electoral griego. Quedaría nada más otra opción contestataria, que es de ultraderecha. Es un partido neonazi, de hecho. Entonces, pensemos si no estas condicionantes de derecho y de hecho pueden acabar condenando a sí mismo la viabilidad de la idea de democracia centrada en lo electoral, por lo menos. Es algo que tenemos que plantearnos. Es una crisis que puede ser la crisis de los países pobres de la Unión Europea, puede acabar en una crisis de la democracia, que puede ser que ya vemos algunas cosas al respecto. Bueno, pues para mi exposición yo quiero empezar con 3 imágenes. La primera es centrarnos, visualicemos la plaza de la Puerta del Sol en Madrid, llena de gente indignada, con consignas que son festivas, que desacreditan al bipartidismo español y que quieren buscar una alternativa a lo que es, ¿no? Es una explosión que tiene lugar no solamente a partir del 15 de mayo en Madrid, sino, bueno, no solamente en la Puerta del Sol, sino en muchas plazas de España. Ahí sí se extendió por muchas de las ciudades del país.
Después de ver esta explosión tras la cual quizás se adivinaba que vendría un cambio de alguna naturaleza, llegamos a noviembre, mismo año. El Partido Popular gana las elecciones y gana la mayoría absoluta. Mariano Rajoy. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó todo ese descontento? El 80% de la población de España decía que apoyaba el movimiento de los indignados, bueno, la insurgencia, quiero decir aquí para retomar una categoría que usa el doctor Benjamín Arditi, porque el movimiento como tal no era. Hay movimientos sociales que participan en esas insurgencias, pero no es un movimiento propiamente. ¿Qué pasó? Pasa que muchas de esas personas que apoyaban a la insurgencia del 15M y a los indignados de todo el país, tuvo que votar en mayoría por el Partido Popular. Fue un espejismo, fue un mal sueño del régimen, una ilusión. ¿A dónde se fue toda esa indignación? Algunos incluso culparon a la insurgencia del resultado favorable a la derecha, ¿no? De decir, bueno, pues ahora quedaron los peores, ¿no? Porque ustedes se movilizaron, digamos, un poco contradiciendo las políticas de los menos mal, del PSOE, de los socialdemócratas, que tenían ideas de tolerancia a la diversidad sexual, al derecho a decidir para las mujeres, etc. Y entonces decía, ahora ni eso vamos a tener. Así como los indignados decían en muchas de sus consignas, ¿dónde está la izquierda? Al fondo, a la derecha. Pues parece que la indignación al fondo, a la derecha también, porque hizo que ganara la derecha. Esa fue una lectura que se dio entonces. Pero esa lectura tiene sus asegúnes en los que ahondaré después. La tercera imagen que quiero que proyecten en sus cabezas es 2 años después. Estamos en noviembre de 2013 ahora. Un sondeo de Metroscopía publicado en el diario El País presenta a un partido de unos 11 meses, bueno, de 10 meses y medio de existencia como primera fuerza electoral. Un cambio impensable, dado que desde 1982 solo se alternan 2 partidos en el escenario político. ¿De dónde salieron estos que llegaron en enero y para noviembre ya iban ganando en las encuestas? Es inaudito, ¿no? Llamó mucho la atención. Ese partido era Podemos. Y bueno, ¿qué es Podemos? Es un partido político muy joven que aspira a ganar la presidencia del gobierno español, aspira a tomar el poder en un sentido más amplio, y que actualmente, como les decía, tiene el primero, segundo lugar en muchas de las encuestas. Su líder es Pablo Iglesias, que es por lo que muchos conocemos a Podemos, por sus intervenciones en televisión, por sus discursos, por sus mítines, ha sido capaz de deslumbrar a una gran parte del progresismo mundial. Bueno, si le dijeran progre tal vez él lo tomaría insulto, ¿verdad? Pero de la izquierda y en general de los que no están contentos con la hegemonía neoliberal. Tiene una capacidad para comunicar impresionante y ha sido el vehículo por el cual Podemos se ha dado a conocer con un programa de reivindicaciones populares y de cambio económico que se inserta en la crisis económica de la que Gabriel hablaba. Si bien con una menor gravedad en España, es también otro de los países que se vio más golpeado en el sur de Europa por esa crisis. ¿Qué es lo que hace tan interesante a Podemos? Porque mucha gente de otros lados está estudiando. Una anécdota que me gusta contar es que cuando llegué al aeropuerto de Madrid, el agente de la aduana me preguntó a qué me dedicaba. Supongo que a todos les preguntaron su profesión o algo así. Y le dije que era politólogo. Ya estoy acostumbrado a que politólogo pues, no quiere decir nada para nadie, nada político, no. Pero para la gente aduanal fue muy natural decir, vienes por lo de Podemos. Entonces están yendo muchos politólogos a estudiar qué es Podemos, es una opción. O la otra, que es mejor, es que ellos saben que en su país está pasando algo digno de ser estudiado, por lo menos. Lo que es diferente, diría que son 3 cosas. Una, que está dirigido por jóvenes, activistas e intelectuales principalmente. Pablo Iglesias tiene 36 años, digamos en el límite de lo joven, pero entra.
Íñigo Errejón, que es el número 2 de la agrupación, tiene 32, ya se asemejará a unos 25, si ustedes lo han visto en videos por ahí. Lo segundo que es diferente es que no es una coalición o reformulación de fuerzas existentes, sino algo totalmente novedoso, son ajenos en general al sistema político al que están cuestionando. Algunos por ahí habían trabajado en producciones audiovisuales para Izquierda Unida y otros de los fundadores trabajaron en partidos marginales de antes, pero finalmente estos han sido más o menos relegados. Y lo tercero es que están muy lejos de la corrección política de las izquierdas y tienen una decidida vocación de triunfo, una vocación hegemónica. No se asumen de izquierda, aunque la mayoría de ellos se asume personalmente de izquierda, como organización dicen no. No, Podemos no es de izquierda ni de derecha, es del pueblo, ¿no? Pero bueno, para mí claramente es un populismo de izquierda, un populismo democrático o contrademocrático, aunque eso lo veremos una vez que ganan, si ganan. Entonces tampoco tienen temor del caudillismo, del que han acusado a algunos de los sectores más movimentistas, del 15M a Pablo Iglesias. Y tampoco tienen miedo de asumirse como vanguardia y de decir nosotros tenemos una estrategia mejor, nosotros sabemos más, ¿no? Es una dirección, les decía, principalmente intelectual. Pablo Iglesias tiene 2 licenciaturas, 2 maestrías y un doctorado, y en todo salió muy bien, salvo en Derecho, en una de sus licenciaturas, donde no obtuvo el premio de mejor alumno, pero en todo lo demás, muy bien. Íñigo Errejón es doctor también en ciencia política y es un estudioso de la teoría de la hegemonía y de su reformulación en la teoría del populismo de Ernesto Laclau. Es un fan de Laclau, digamos, que lo domina perfectamente. Y que tiene también un influjo de otros teóricos que nos ayudan a pensar diferente en la ciencia política que como lo hacemos convencionalmente, que se salen del mainstream, ¿no? Que no vamos a ver mucho en algunas facultades de ciencias políticas en Estados Unidos, en el Colegio de México, y así por el estilo. Otra cosa que llama la atención es que apareció repentinamente y creció vertiginosamente. Empieza todo esto el 12 de enero de 2014 con un manifiesto que se llama Mover Ficha, convertir la indignación en cambio político. 12 de enero. Circula ese manifiesto, a ver, lo suscriben muchos intelectuales, pero no lo suscribe a alguien que es la cara más visible de esa agenda, que es Pablo Iglesias, porque será la sorpresa el 17 de enero que se anuncia Podemos hacia las elecciones europeas. Se ponen algunas condiciones para constituirse como lista electoral, que son que 50.000 personas lo respalden, que se presenten todos los que quieran participar a unas primarias abiertas, es decir, que elija la gente a través de internet. Y no recuerdo cuál era la tercera, quizás Gabriel se acordará. Ahí, por ahí era lo que Bueno, esas eran 2 de las condiciones, esas 2 que eran las más importantes las cumplieron sobradamente. Se llamó a Izquierda Unida, porque esto es algo que no se suele decir. Izquierda Unida es un partido más a la izquierda, digamos, del sistema electoral tradicional español. Entonces se les llama y se les dice que, pues, que participen en las elecciones abiertas, y no quieren. Entonces Podemos decir, pues nos vamos nosotros solitos, sin nadie más del sistema, lo cual al final resultará muy bien, porque aparecen como outsiders y no aparecen como comunistas reciclados aliados con la Izquierda Unida. Eso creo que es muy importante en el plano simbólico. Hacen su campaña, una campaña muy austera, y ganan el 25 de mayo 5 eurodiputados. Las encuestas les daban 1. Entonces quintuplicaron las expectativas, y esto pues deslumbró a todo el mundo, y en un mes pasamos de tener 300 círculos Podemos, que es la estructura básica en la cual se organiza el partido. Son pues personas que se reúnen entre ellas y dicen vamos a trabajar políticamente, y notifican vía internet a la dirección. Es decir, no hay un gran fárrago en rituales de partido, en afiliaciones, ¿no? Quien quiere hacer su círculo lo notifica. Si es un círculo temático como de profesionistas de medicina,
pues ahí puede ser que la dirección los coordine para que hagan uno nada más, en vez de que hayan varios. Bueno, pues se multiplican y empieza a crecer Podemos mucho en las encuestas. Ahora, quiero explicar cómo es que todo fue posible. Es porque ellos eran muy buenos, es porque Pablo Iglesias era muy carismático, que sí, ¿por qué? Creo que hay dos factores principalmente. Uno es estructural, y es en el que abundó Gabriel, y el otro es agencial, es la acción, son ellos. En el factor estructural, lo que llamaría la atención sería una idea que me dio Alejandro Estrella aquí presente: el cambio en la estructura de oportunidades políticas. ¿Qué es esto? Bueno, pues con la crisis de la Unión Europea, lo mismo que hizo que España tuviera una bonanza económica, con los fondos estructurales, con aportaciones de diversos tipos, se convierte en una trampa. No se puede tener una política económica enteramente autónoma que quiera fortalecer el mercado interno, en buena medida porque ya no hay tanto mercado interno, ¿no? Es un mercado común europeo. Entonces está eso, a ver, ya no existe esa posibilidad. ¿Y qué pasa en la vida política española por eso? Primero, que los partidos se desacreditan, hay una crisis de representación. En mayo de 2010, el tradicional Partido Socialdemócrata, el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, y Socialista Obrero, español creo que sí, anunció el programa de recortes al gasto social y a los servicios públicos más grande en la historia de la España democrática. Desde el 78 no había habido recortes así a los programas sociales y a los servicios públicos, y esto, pues, no sé si deriva en una crisis social, pero por lo menos sí se considera un agravio. La gente ya estaba acostumbrada a gozar de ciertos derechos sociales, lo que aquí llamaríamos un seguro de desempleo, por ejemplo, para todos. Actualmente en España hay poco más de 4 millones de personas que no reciben ingresos estando desempleados. Hay 2 millones, según los datos en los que me quedé, que sí lo reciben, pero aún siguen siendo los más, ¿no? Entonces, las clases medias se sienten agraviadas, les arrebataron los derechos con ese recorte. Y la segunda condición que se da en el espectro partidista es que no hay quien llene ese vacío. Los socialdemócratas ya no son socialdemócratas, ya no ven por los derechos sociales, recortan como los neoliberales, tienen las mismas políticas de austeridad y ahora la gente lo recibe. No es que las políticas neoliberales no las hubieran tenido antes, es que había bonanza económica y todos seguían más o menos contentos con eso. Pero pasa que también el partido que podría llenar ese vacío, que es Izquierda Unida, está en una crisis permanente porque se la pasan peleándose entre todos el poquito electorado que tienen, ¿no? Y las candidaturas. Ahorita mismo Izquierda Unida sigue siendo un desmadre auténtico. En Madrid hay 2 candidaturas de Izquierda Unida, la que había sido electa como candidata de Izquierda Unida renunció al partido. No hay nada que pueda hacer Izquierda Unida ahí. Hay algunos esfuerzos por articular con algunos más allá de las izquierdas, pero no salen. Se niegan a ir a lo de Podemos también. O sea, no quieren abandonar el discurso tradicional. En cierto sentido prefieren mantenerse puros en el discurso, aunque no muevan nada en la realidad. Yo creo que hay una crítica muy fuerte que hace la Izquierda Unida por su sectarismo. Pero el tercer factor de este cambio en la estructura de oportunidades políticas, que es el decisivo, son los indignados del 15M y lo que pasa después. ¿Por qué? Primero porque se declaran, hacen visible el agravio que les decía. No solo sabemos que las clases medias les pegó y tal, sino que salen a la calle y lo reclaman.
Son mensajes que brotan espontáneamente, desordenadamente, como todo lo espontáneo, pero también evidencian que al brotar así es porque carecen de vehículos para expresarse. Si no salen a la calle, no hay quien diga lo que esas personas están pensando. Dejan entonces estas indignaciones después de que desaparecen y que parece que han hecho que gane el Partido Popular. Dejan un archipiélago de organizaciones creadas o reforzadas, algunas que ya existían, pero que en ese proceso de socialización crecieron, ¿no? Antidesahucios, es decir, en contra de que desalojen a la gente de su casa porque no puede pagar la hipoteca, antiausteridad en general. Deja también una experiencia colectiva. Saber que somos muchos los que sentimos lo mismo, y aunque yo no salga en la calle, sé que hay mucha gente ahí en la calle y en las plazas que tiene los mismos reclamos. Deja también un nuevo acervo emocional, porque la gente dice que sí se puede y se emociona, que hay de alguna manera un material ahí que alguien puede utilizar para muchas cosas, ¿no? Para leer ahí un estado de descontento, para saber qué quiere la gente que está más o menos informada, para saber qué se siente, ¿no? Deja ahí muchas cosas. Entonces, la oportunidad se abre en un espacio con una dimensión institucional, que es esta de los partidos, y una cultural. La institucional es la siguiente. En España es muy fácil contender en elecciones, ¿no? Hay muchos partidos, porque es muy fácil que uno presente una candidatura, una lista de candidatos y a que lo voten. Otra cosa es que lo voten, ¿no? Pero entrar es muy fácil, no es como aquí que hay que reunir millones de firmas y esperar hasta 2019, ahora por ejemplo, para intentar registrar un partido. Y la dimensión cultural de la oportunidad está en el espacio que han abierto los indignados en los mapas cognitivos, digo siguiendo a Benjamin Arditi, y en el cambio de clima, como dijera Karl Werner Brandt, que evidencian o fabrican la crisis de representación, la disputa del concepto de democracia que hacen los mismos indignados diciendo, nada, esto que tenemos no es democracia, y que esbozan un pueblo, digamos, en sus demandas y reclamos. Sabemos qué son las cosas que pueden unificar a todos esos reclamos. Se da lo que podríamos llamar un momento abierto. Pero hasta ahí, no pasa nada. El momento se puede quedar abierto y puede que nadie haga nada. No hay una dictadura de la estructura que nos dice todo eso pasó y ahora algo nuevo vendrá, algo cambiará. No, hay esas condiciones. Pero esas condiciones, ¿cómo se convierten en una expectativa de cambio? Pues yo diría que con un equipo de capitanes. Dice Gramsci que se habla de capitanes sin ejército, porque realmente es más difícil formar capitanes que formar un ejército. Y que a la mera hora un grupo de capitanes te puede hacer un ejército. Y un grupo de gente común, miles, millones, puede que no hagan nada, ¿no? Yo sé que puede ser que esto sea muy polémico, pero así. Entonces hay tres patas sobre las que se fundan este grupo de capitanes. Una es en la universidad. Pablo Iglesias e Íñigo Errejón se conocen una experiencia que se llama de Madrid, que junta anarquistas. Íñigo Errejón era anarquista con comunistas. Pablo Iglesias era comunista. Después de esto fundan un grupo llamado Contrapoder en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, un grupo que organizaba debates y tertulias como idea, pero más radical. Y después de eso se juntan con profesores, como si nosotros ahorita inventáramos una organización con Benjamin Arditi.
y fundan la promotora de pensamiento crítico. Y dan cursos, dan seminarios, discuten entre ellos, escriben libros, se prologan unos a otros, se citan, ya tienen muchos capítulos, pueden avanzar en la academia. Y a partir de una de esas tertulias que hacían queriendo llamar la atención de los estudiantes, con formatos muy novedosos que Pablo Iglesias se trae de su maestría en comunicación, como si ahora hubiéramos pedido que en esa bocina tuviéramos música de entrada y hubiéramos entrado, no sé, nosotros disfrazados a la Matrix y haciendo alguna cosa. A mí eso me da pena, pero a Pablo Iglesias no le daba, y lo hacían. Y entonces, como tenían este formato, pues llamaba mucho la atención. Y una televisión local de Madrid les dijo, hagan eso en televisión, por favor. Y yo creo que ahí es donde se junta todos los ingredientes necesarios para que este grupo de capitanes, como le llamaba, empiece a avanzar. Hacen La Tuerca, que es un programa por internet, me imagino el primero, después con miles de visitas, ahora con millones de visitas, donde discuten, donde introducen un nuevo vocabulario, donde dan la lucha por el lenguaje, la lucha por el sentido de las palabras. No, a ver, democracia no es esto, ¿por qué? La lucha empieza en la lucha cultural, ¿no? Con una inspiración gramsciana fuerte. La segunda pata sería la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, que conoce muy bien Gabriel, porque ha trabajado con los profesores de esa fundación, que con muchas fundaciones españolas se la pasa dando consultorías por América Latina. Y estos ayudan a los momentos de cambio, a los momentos emergentes en Venezuela, en Bolivia, donde Íñigo Errejón vivió un buen rato, participan también algo en Ecuador. ¿Ya han hecho en Venezuela? Y se convierte esto en un modelo para ellos, ¿no? Empiezan a pensar de qué les sirve lo que está pasando en los procesos de cambio en América Latina, para pensar cambios posibles en Europa. Algo inaudito, ¿no? Son latinoamericanocéntricos en Europa, que se lo reprochan mucho, ¿no? Ustedes quieren hacer aquí una Venezuela, esto no es Venezuela, y ellos han tenido poca habilidad para desmarcarse de ellos. Y digamos, la tercera pata para que exista Podemos, yo creo que es la ciencia política y su lectura aplicada a la situación política. Sin la ciencia política y sin los elementos teóricos que ellos tienen, no habrían podido leer bien la insurgencia del 15M, la crisis del régimen. Esto que denominé su cambio en la estructura de oportunidades políticas, lo leen correctamente. Y fijan una estrategia para intervenir políticamente en eso. Y para ocupar el primer lugar en las encuestas, les dije, no se olviden, 10 meses y medio a partir de que surgieron, sin dinero. Pidieron que la gente los financiara con microdonaciones por internet, ¿no? Una hazaña para mí. Y de esto quiero extraer 3 lecciones. Una es que el trabajo intelectual no es accesorio, sino fundamental. No cualquiera podría haber hecho esto. Y ellos no habrían podido hacerlo si no se hubieran metido a pensar a fondo desde la promotora, desde la fundación del Centro de Estudios Políticos y Sociales, qué pasaba en España, cómo lo entendemos, de qué nos sirve Stella Clau con su teoría de la hegemonía y su reformulación del populismo. Rancière habla muy bonito, pero servirá para algo. ¿Cómo operacionalizar todo esto, ¿no? El trabajo, sin eso, les digo, no habría habido mi lectura precisa mi estrategia. La segunda lección es que la unidad no pasa necesariamente por sumar siglas. Izquierda Unida no se quiso unir con ellos, y ellos no se concentraron en hacer un archipiélago de organizaciones, ¿no? Se suele decir que la debilidad de las izquierdas es su división. No, pues ellos leyeron las cosas que estaba pensando la mayoría de la gente
Y se unieron con sectores sociales diversos, sí, pero no hicieron una sopa de letras así de véngase todo, ¿no? Y la tercera lección es que con los vicios de izquierdas y ultraizquierdas no se lidia, se le salta. Yo le preguntaba a Rajón, ¿cómo le hiciste tú con el asambleísmo y con el antiintelectualismo? No hubo asambleas de 12 horas para llegar a poder, ¿no? Claro que no, me dice, éramos 10. En todas las reuniones más importantes 5, porque si nos metíamos a esta dinámica de unidad, pues íbamos a discutir 6 horas, y esta palabra se incluyó en el programa, que luego son debates apasionados, que ya han visto en la Facultad de Ciencias Políticas, las elecciones para consejeros y todo eso. Pues no, nada de esto. Y contra el antiintelectualismo, ¿cómo lidiaron? Pues haciendo. No dijeron, a ver, a mí me respetan y hacen lo que yo diga, no pidieron permiso, hicieron lo que ellos vieron en su diagnóstico y lo pusieron en práctica. Yo creo que estas 3 lecciones son lo principal que podríamos tomar para pensar una alternativa de signo democrático en México también, pero adecuándolo desde luego al análisis que nosotros podamos hacer con ese mismo tipo de instrumentos que yo solo conocí en clase de la realidad mexicana. Y yo creo que es en eso en lo que hay que fijarse. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Kebra. Y bueno, a continuación escucharemos atentamente los comentarios del doctor Benjamín Yanni. Buenas tardes. No estoy seguro cómo hacer los comentarios. Voy a hacer un par de preguntas. Uno al compañero Gabriel y el otro a Gibran, que me estaba sobando el domo comentando las cosas que aprendió. Muchísimo animado, porque nunca más voy a calificar un trabajo de cuando eso debería haberlo hecho hace un par de años. Mira, la primera pregunta que va hacia Gabriel es, terminaste tu exposición, las 2 exposiciones fueron muy informativas, pero básicamente nos están informando acerca de cómo se constituyeron y cuál es su situación. La pregunta que quiero hacer es alejarnos un poquitito de eso y decirnos cuáles son las disyuntivas que están pasando. Y ante la situación actual en Grecia, no tenía idea que Varoufakis estaba a punto de salir, o por lo menos se hablaba que iba a salir, pero Varoufakis representa un ala que entre comillas es conservadora dentro de Syriza. Se acercó a Syriza solamente desde hace cosa de un año atrás y era economista del sector privado. Trabajaba por una empresa productora de juegos de computadoras, después de haber sido profesor en Australia y en otros lugares. Varoufakis es de la idea de quedarse dentro del euro, y hay gente dentro de Syriza que quieren salir. Y hay muy buenos argumentos para ambas posiciones. De hecho, algunos de los que más están impulsando la salida de Grecia del euro, que se llama el Grexit, es gente de la derecha. El expresidente francés Valéry Giscard d'Estaing, en un artículo periodístico de hace 4 o 5 días, dijo que veía con muy buenos ojos que le parecía que la única opción que estaba disponible para Syriza es borrarse del euro. ¿Qué ventajas tendría? Syriza podría devaluar su moneda, con lo cual sería muy difícil que la clase media, lo que queda de la clase media griega, pueda ir a estudiar a Europa, pueda viajar de compras a Europa, etc. Pero le da unos recursos para el pago de salarios y compañía al Estado que no deben de ser malos. El problema es que si salen del euro, como está pidiendo la derecha, y vuelven al dracma o cualquier otra moneda que quieran usar, existe el problema de la fuga de capitales y el más progreso que debería del sistema financiero. Varoufakis ha dicho públicamente que esa es una de sus preocupaciones, no excluye la posibilidad de salirse del euro, de la zona euro, pero tampoco la ve como su primera opción. Su postura, y es la postura que hasta que escuché lo que decía Gabriel, parecía ser la que estaba dominando en el Comité Central de Syriza, era mantenerse dentro de la zona euro y ver cuán lejos podían llegar, usando siempre la amenaza de una salida como una carta de negociación, asumiendo que el Banco Central Europeo quisiera que se queden ellos. Y sospecho que tienen buenos motivos para pensar que se queden, dado que hay un vagón de dinero que ellos todavía deben al Banco Central, y si se declaran en default, sería una pérdida más o menos razonable para
el erario de la Unión Europea. Entonces, ante esta disyuntiva, tú que has trabajado más el tema, ¿por qué no piensas, por qué no nos podrías decir algo acerca de qué es lo que estaría en juego? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de uno y otro en función a lo que Syriza quiere? Y lo que quiere Syriza para mí es absolutamente claro, que a diferencia de las políticas de los últimos 20 años, ellos han priorizado la distribución del ingreso, cosa que no se hizo con las políticas de ajuste de 2 décadas. Entonces, si la prioridad es distribución, ¿cómo afectaría la política distributiva la opción de salirse del euro o la opción de quedarse dentro del euro? Porque después de todo el electorado votó por ellos como la opción que podría restaurar algo de dignidad para aquellos que se convirtieron en los daños colaterales de la política de ajuste y que no tienen posibilidad ni siquiera, como decía el compañero, de pagar las cuentas básicas como luz, gas, etc. Esa sería la pregunta que le quería hacer a Gabriel. Y luego a Gibran. Gibran dice correctísimamente que el PSOE y el PP, ustedes no sé si escucharon la película de Schwarzenegger y Danny DeVito, que se llamaba Gemelos, que ni su madre los podía distinguir. Bueno, Schwarzenegger mide como 2 metros, Danny DeVito mide como 1,20 m o algo por el estilo. Esa es la distinción entre el PP y el PSOE durante la época de Zapatero. Y lo dijo muy bien, que no hay una diferenciación clara entre las posturas políticas. Ambos aplicaron políticas de ajuste y el PSOE aplicó la política de ajuste más draconiana de la historia post-transición de España. Hay un artículo de Pablo Iglesias, que está fechado 20 de abril, o sea, hace una semana atrás, donde hace un comentario a partir de un libro que acaba de publicar Rodríguez Zapatero acerca de en qué la regaron. Y una de las cosas que dicen es, renunciamos a nuestro instinto socialdemócrata en el momento en que subordinamos la distribución del ingreso a las políticas de ajuste y rescate del sistema financiero luego de la crisis del 2008. Lo está admitiendo y prácticamente está diciendo donde la regamos es que nosotros como Partido Socialista Obrero Español funcionamos como PP. Eso le acepto, me parece que es fantástico porque nos recuerda que México también tiene a su Schwarzenegger y a su Danny DeVito, que algunos lo llaman PRIAM y otros más inteligentes como yo lo llaman PRIAM-RD, que prácticamente se han convertido en indistinguibles. No hay forma de entender quién es más o menos corrupto, excepto por el costo de los relojes que tiene su dirigencia. Los del PRI tienen más caro, el PAN tiene el segundo y el PRD tiene el tercero, por lo menos por lo que reportó la prensa, que corresponde con la distribución de escaños en el Congreso. Entonces, hay representación proporcional en términos de la corrupción de las dirigencias de esos partidos. Entonces, está muy bien que hayan mencionado eso porque podemos ver las analogías con otro país. La segunda cosa es que dijiste algo de que la experiencia del 15M, de los desahucios, y te faltó el peso de la ley, de la resistencia a la ley CINDE, que fueron 3 de los elementos, y Plataforma de Democracia Real ya, que fueron 3 de los elementos que aportaron una experiencia organizativa, una masa crítica para el éxito que tuvieron las movilizaciones en torno al 15M. Y dijiste después de que ellos crearon un archipiélago de opciones, organizaciones. Yo no usaría la palabra archipiélago, sino que usaría una palabra que tenía preparado para usar, que es una expresión que unos amigos míos que están a punto de publicar un libro sobre el Yo Soy 132, usaron una frase de los zapatistas. No me acuerdo exactamente la frase como va, pero es algo así como quisieron enterrarnos, pero se olvidaron que éramos semillas o que somos semillas. ¿La conocen? Sí. Bueno, la idea, creo que la idea correcta es que lo que ocurrió desde el 2006-2007 en adelante hasta el 15M, lo que generó, a pesar del fracaso de que creo que las encuestas de opinión decían que cerca del 80% de los españoles apoyaban lo que estaban haciendo los chavos que estaban tomando la Plaza del Sol, pero 5 días después la mayoría de los españoles votaron por el impresentable de Rajoy. Entonces uno dice, ¿what? Perdieron. Pero perdieron de una manera gloriosa, porque perder en términos de darle más votos al PP no significó de que hubiera terminado el impulso de cambio. Y podríamos usar la misma figura que usan los zapatistas. Creían que estaban muertos, pero resolvieron que somos semillas, porque la semilla fue algo como Podemos.
Una cosa más que querría agregar de analogía. No quiero agregar nada más. Quiero decir que ahora la pregunta. Una analogía, que es algo que tú mencionaste y que contigo hablamos antes de entrar en el viaje, que es ¿por qué América Latina es tan importante para estos dos movimientos? Resulta ser que si uno lee las entrevistas con sus intelectuales, con sus dirigentes, con sus activistas, hay dos nombres o dos países que aparecen en la liturgia de Podemos y de Syriza. Uno es la Bolivia de Evo Morales y la otra es la Venezuela de Chávez. No digo Maduro porque no quiero pasar vergüenza de decir que empezar a mirar la gestión pública de un hombre que dice que un pajarito le habla acerca de Chávez y compañía. Eso es impresentable. Pero Chávez no era impresentable. Era un líder genuino, combativo y que generó cambios importantísimos en Venezuela. Si Errejón se fogueó en Bolivia, un hombre que ha estado ausente de acá, que es Juan Carlos Monedero, se fogueó en Venezuela. Y ambos tienen la referencia de Venezuela, de Venezuela y de Bolivia, a través de un argentino, que es Ernesto Laclau. Porque ambos, particularmente Errejón, han recuperado la teoría de la hegemonía y la teoría del populismo de Laclau como para pensar una opción. Y es tan claro eso, que viendo el artículo de Pablo Iglesias de hace una semana, dicen dos cosas. Pocos podrían pensar que una apuesta tan audaz por lo nacional popular en España pudiera funcionar. Y vaya si funcionó. Lo nacional popular es el tema clave, tanto de Gramsci como del último libro de Laclau. Segundo, los campos políticos, esto es una cita textual de Iglesias, los campos políticos se han ido simplificando entre lo mismo de siempre, la austeridad y el cambio. Acá uno podría decir que la inspiración para Pablo Iglesias es la lectura del manifiesto de Marx, cuando dice que la división de la estructura de clases se ha ido diferenciando cada vez más en dos grandes grupos, pero es también la apuesta que está haciendo Laclau en su teoría del populismo, diciendo que el populismo se basa en la simplificación del campo del antagonismo en términos de dividir el campo político del antagonismo en dos grandes campos, nosotros y ellos. Entonces, la presencia de América Latina está presente claramente en Podemos y también lo está, al menos por un hermoso artículo, una entrevista que se le hizo a Alain Badiou y a Stathis Kouvelakis, que no es diputado, pero es miembro del Comité Central de Syriza, diciendo que para ellos las experiencias de América Latina fueron fundamentales para inspirarles a que sí se puede, que hay algo que se puede hacer de una transformación de gente que no es puramente outsider de la política. Todos tienen un buen kilometraje de militancia o activismo, por lo menos, pero que se pueden hacer cambios sustanciales con una correlación de fuerzas que no parecía ser favorable en un primer momento. Entonces, la pregunta para el compañero Gibran. Dicen correctamente que Podemos aprovecha la estructura de oportunidades políticas de los indignados del 15M, la crisis económica, el cambio de clima, sobre la democracia, etc. Pero la pregunta es, ¿por qué Podemos y no otro? Ernesto Laclau tenía un argumento que era bastante débil, que cuando se le preguntaba ¿por qué el fascismo italiano tuvo auge después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué en el año 21-22 el fascismo sube y el Partido Comunista se opaca? Entonces la respuesta de Laclau es, como norma general, dice, en sociedades que están pasando por un proceso de desintegración, que era la ausencia de liderazgos, hiperinflación, el desmoronamiento moral por la derrota en la Primera Guerra Mundial, aquel que ofrezca una opción de orden es preferible a continuar viviendo en el puro desorden. Uno lee eso y dice con lágrimas en los ojos, ¿por qué no lo pensé yo? Pero luego recapacita. Una vez que se secan las lágrimas dice, oiga, pero ¿y los comunistas qué ofrecían? Ofrecían un modelo soviético. ¿Y qué es un modelo soviético? Un modelo de orden. Si nosotros traemos a la gente, disciplinamos bajo el liderazgo del partido, se acabó la inflación, se acabó todo esto y lo otro. ¿Por qué ganó el fascismo? ¿Por qué el fascismo fue capaz de capitalizar la situación y no el Partido Comunista en la coyuntura de la posguerra, la primera posguerra en Italia? Hago esta analogía porque es cierto, Podemos se privilegió,
Pero en un momento, por lo menos en octubre del año 2013, había otra opción que se llamaba Partido X, que las encuestas indicaban que tenía la posibilidad de conseguir en su primera participación, corríjanme a los españoles si me equivoco, entre el 8 y el 12% del electorado. Y conocemos a la gente alguna de esta gente porque los habíamos invitado para una charla acá. Javier Toret, por ejemplo, estaba dichoso porque el día que le tocaba hablar era justamente el día que se hacía pública la formación del partido llamado el Partido X. Sin embargo, en las elecciones del Parlamento Europeo, el Partido X le fue tan recontra mal que probablemente se sintió como se va a sentir el día 8 de junio el Partido Humanista Mexicano. Entonces la pregunta es, dado la estructura de posibilidades, ¿qué es lo que permitió que una formación llamada Podemos tuviera lo que hasta ahora ha sido un éxito extraordinario, sin lana, sin experiencia? Esta gente logró sacar casi el 8% de los parlamentarios europeos en su primera participación electoral, que es inusitada. Me imagino que Patricia Mercado estará con lágrimas en los ojos mirando a veces diciendo, ¿por qué no yo? Ella tuvo 2 intentos y nunca sacó lo suficiente para mantener su registro como partido acá en México. Por México le siento Navarro, como Pablo Iglesias. Entonces, ¿por qué uno y por qué no otro? ¿Hay alguna forma de explicar eso? ¿Tienes algunos elementos de juicio? Si me permiten, ahora querría hacer un par de cosas más, que es dar algunas analogías con nuestro caso, porque yo no soy mexicano, no me hice mexicano, pero ya saben que tengo un acento ligeramente diferente al chilango promedio. Entonces, lo que me interesa como activista es ver por qué nuestras posibilidades del día 7 de junio son tan desastrosas. ¿Y por qué va a ocurrir? Porque yo estoy convencido que va a ocurrir, que va a ser una derrota extraordinaria para aquellos que fuimos luchadores sociales y hemos salido a las calles, porque no me cabe la menor duda de que el PRI va a ser la primera fuerza política y a menos que logremos parar a los tucanes, ellos van a levantar la votación del PRI, el voto castigo se va a desplazar del PRI al Partido Verde y vamos a tener la corrupción igual y más feliz, y vamos a ver a Romero de Champs que va a seguir viendo los catálogos de los yates de lujo como estaba haciendo en la sesión donde se discutió el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, sabiendo que estamos tan mal, hay algo que podamos aprender de estas 2 experiencias. Hay una cosa que podemos aprender primero, que es algo que Alain Badiou, un brillante filósofo francés, le dice a Koudelakis, le dice, oye Statis, el problema es que Syriza sigue siendo una formación política clásica, su partido gana elecciones, necesita hacer alianza con un partido nacionalista centrista, y Koudelakis dice, sí, tenemos mucho de clásico, pero discrepo contigo, esto no es un partido clásico. Y no es un partido clásico por un motivo y un solo motivo, que Syriza es impulsado por la movilización social. No es un conjunto de políticos profesionales que buscan el voto a través de una campaña mediática. No son el Partido Verde, no son el PAN, no son el PRD, no son Moreno. Lo que ellos son es capitalizar sobre la movilización social, ser llevados por la marea social y una vez en el gobierno, explícitamente, Tsipras, que es el primer ministro griego, dice en un discurso público, dice, si ustedes quieren que esto funcione, necesitamos, escuchen bien, necesitamos que no desalojen las plazas, no desalojen las calles. ¿Quién en su sano juicio, si es corrupto como el grueso de la clase política nacional, va a decir a sus seguidores no se desmovilicen? Entonces, lo que él está pidiendo es, si nosotros llegamos al poder gracias a la movilización social, lo que necesitamos es esa movilización social que nos siga impulsando para que nosotros no nos convirtamos en aquellos que acabamos de reemplazar. Entonces, pensando en México, nosotros tuvimos una extraordinaria movilización social en torno a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Permitió en un primer momento solamente agarrar a sectores organizados, particularmente normalistas en las primeras marchas, pero posteriormente empezaron a aparecer uno que otro gente de Yo Soy 132, cuyos nombres no puedo mencionar porque están acá. Luego empezaron a aparecer otros amigos de ellos, luego empezaron a aparecer un montón de estudiantes, luego empezamos a celebrar el éxito de los estudiantes del Politécnico,
que pudieron establecer una negociación en sus propios términos acerca de lo que sería la designación del director y una serie de cosas. Ahora, tenemos una movilización, no tenemos un aparato político. El 7 de junio vamos a perder como en la guerra. La pregunta es, ¿hay algo que podamos nosotros aprender sobre la base de que el movimiento precede al partido? La forma clásica como nosotros hemos pensado en los partidos es, nosotros estamos acá, qué buena onda, pensamos parecido, ¿por qué no decimos a nuestros amigos en Facebook que nos reunamos en tal lugar y formemos un partido? Hagamos un manifiesto y poco después llamemos a la gente a apoyarnos. Eso parece ser la secuencia habitual. Pero en el caso de Tsipas y en el caso de Podemos, la secuencia habitual se invirtió. No había partido, había solamente movilización. Habían formas de movilización que nosotros no conocíamos anteriormente. No 100% no conocíamos, pero eran relativamente innovadoras en el sentido de que no les preocupaba mucho la existencia de líderes, les encantaban las asambleas, había un espíritu festivo y no había la lógica militante, sino que la lógica activista. Era como una especie de Yo Soy 132 más exitoso, sin menospreciar el Yo Soy 132. Entonces, tal vez tengamos que pensar que quien dijo que todo está perdido, especialmente después de ver las experiencias de España y de Grecia. ¿No será de que es hora de impulsar la movilización social y todo tipo de movilización sin saber lo que va a venir, pero apostando por que algo pueda venir? No porque nosotros estemos a favor de los partidos, pero tampoco tenemos por qué estar en contra. La clase política que tenemos hay que aplicarle la consigna de Argentina, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Pero no porque estamos en contra necesariamente de la representación, es porque necesitamos nosotros colocar a gente que vamos a poder controlar a través de la movilización social, como decía Tsipas, una vez que estén ahí. Entonces la pregunta es, ¿podemos aprender algo de ellos? Y mi último punto es, hay algo brillante que dice Pablo Iglesias, que es exactamente lo que define al giro de izquierda en la política de América Latina, por lo menos si uno analiza lo que es los resultados del Latino Barómetro desde por ahí del año 2002-2003 hasta finales de esa década, que es que durante mucho tiempo el centro político estuvo definido por dos elementos. Uno de ellos es la democracia electoral. Queríamos transiciones a una democracia electoral. La segunda cosa es que habíamos aceptado a regañadientes que la política de ajuste podía ser atenuada, pero no podía ser evitada. El giro a la izquierda lo que hace para denominar el giro a la izquierda más allá de victorias o derrotas electorales es la redefinición del centro político. Y redefine el centro político en términos de que la justicia social, el papel del Estado y la distribución son cruciales para las sociedades de América Latina. Me encanta esto porque el título del artículo que publica Pablo Iglesias hace una semana es La centralidad no es el centro, donde él dice que lo que marca la diferencia entre el pasado y el presente es que Podemos está haciendo lo que siempre debería haber hecho Rodríguez Zapatero y la socialdemocracia. Y esto es lo que dice él: la reivindicación de la democracia social, la reconstrucción del estado de bienestar, la política de distribución y el rechazo de una élite percibida como corrupta. Si yo reemplazo socialdemocracia en España por alguna fuerza política en México, tenemos las mismas cosas. Es políticas neoliberales que se aplican desde 1982 y ya no quedan lugares en el cinturón. A mí sí, porque estoy un poco gordito, pero la mayoría de la gente no, para seguir ajustándoselo a los recortes presupuestarios. Pensar un nuevo centro, que es el centro que tenemos que ocupar, que consiste en precisamente definir que la centralidad, el centro, no es partidos aclamatodos, sino que el centro es reivindicar una vez más el papel del Estado en la distribución, dar importancia al gasto social, castigar a los corruptos y castigar a los impunes, sacándole hasta el último peso a los Rodríguez de Champs, a Esther Gordillo y cuanto otro mi rey hay en las clases. Gracias. Gracias, doctor. A continuación le cederé la palabra para que puedan contestar las preguntas que también le hicieron, nada más que sí les pediré que sean participaciones mucho más cortas. Sí, a Marta, para que alguien. También puede ser un poco la palabra de esas preguntas que le podemos hacer al público, entonces pediría que aproximadamente 5-7 minutos, ¿no?
Estaré con Gabriel. Sí, pues, antes de nada quisiera mostrar una imagen que sí es muy representativa del cambio de Syriza y del hecho de que Syriza esté en el gobierno griego. Cuando Syriza gana las elecciones, el mismo día, la primera decisión que toma Tsipras, antes de tomar cualquier otra decisión, es retirar las vallas que rodean el Parlamento, las vallas que separaban el Parlamento del pueblo, de la gente que estaba manifestándose. Por eso la unión entre el gobierno y los movimientos sociales es una unión que yo creo que nunca se había producido. El gobierno está con los movimientos sociales, está con la gente de la calle, y la gente de la calle y los movimientos sociales están con el gobierno, hasta el punto de que cuando se negocian en la Unión Europea los programas de rescate, hay manifestaciones, pero no en contra del gobierno, sino para apoyar a su gobierno que está intentando representar al pueblo griego en la Unión Europea. Y no solamente lo apoya gente de izquierda, no solamente lo apoya Syriza, incluso lo han apoyado gente de derecha o de la antigua Nueva Democracia, etc. Y lo del... ¿por qué América Latina es un referente para Podemos y en parte también para Syriza? Bueno, en América Latina, concretamente en 3 países, Ecuador, Bolivia, Venezuela, pues sí es verdad que ha habido un proceso de repolitización, donde esa esfera de lo decible que yo decía antes, que estaba constreñida en Europa a través de un marco jurídico preestablecido, que es la Unión Europea, esa esfera de lo decible se ha ampliado en América Latina a través de lo que venimos denominando como un nuevo constitucionalismo latinoamericano, con mayor garantía de derechos sociales en la Constitución, más mecanismos participativos, el revocatorio, etc. Esa repolitización de la sociedad puede servir, así sirve como referente, en parte, pero solamente teórico, claro, a Podemos, a Syriza y a otros partidos del sur de Europa y del resto de Europa. En cuanto a la pregunta más concreta que me hizo el profesor, que si la disyuntiva a la que se enfrenta Syriza, con esto yo voy a ser más valorativo. Tiene 2 vías, que era lo que había explicado al final de mi ponencia. O bien se queda en el euro, que es la postura de Varoufakis, por intentar un euro mejor, una reforma gradual dentro de la Unión Monetaria, que aclimaten a Grecia dentro de la propia Unión y que sean capaces de mejorar la situación financiera del Estado griego, o bien la salida. Claro, el problema de quedarse en la Unión es que la propia estructura jurídica, como hemos estado viendo, la propia arquitectura institucional de la Unión Europea y de la Unión Monetaria, con el Banco Central de Europa a la cabeza, no se reforma, es muy difícil reformarlo. Por ejemplo, para reformar un tratado de la Unión tienen que estar los 28 estados de la Unión Europea de acuerdo. ¿Y qué gobierno de izquierda hay en Europa ahora mismo? Solamente está Grecia. Y efectivamente Grecia no es Alemania, es un país pequeñito con una economía pequeña en comparación con el resto de países. Por tanto, esa reforma de cara desde Grecia hacia la Unión se ve cuando menos complicada. No sé que mañana se despierten y el Espíritu Santo haya visitado a todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y mañana decidan reformar la Unión, que yo lo veo difícil, está muy complicado. Pero hay una esperanza dentro de Syriza de que algunos presidentes europeos, Hollande en Francia, el Renzi en Italia, es decir, la socialdemocracia europea que gobierna Francia, que gobierna Italia, pues pusieran su cara más amable hacia Grecia y sí admitieran ciertas reformas, cierta suavidad en los programas de rescate. Pero hemos visto que eso no se produce, en parte por la teoría de los gemelos de Schwarzenegger que ha explicado Benjamín. ¿Cuál es la otra postura? Salirse del euro. Bueno, si se sale del euro y se lleva a cabo una depreciación de la moneda, claro, uno de los problemas que comentaba el profesor es la fuga de capital. Sí. Grecia se sale del euro, pero está todavía ¿dónde? En la Unión Europea. Y en la Unión Europea, ¿cuál es una libertad fundamental? La libertad de capitales. Por tanto, ¿se podrían salir los capitales de Grecia al mismo día en el que Grecia se sale del euro? La respuesta es: yo creo que no, porque ya ha pasado, concretamente en Chipre. Chipre hubo control de capitales impuestos y tolerado por la Unión Europea. Cuando la Unión Europea quiere ser intervencionista, lo es. No, el derecho no vale para nada, muchas veces. Bueno, en mayoría de las ocasiones no vale para nada. Pero cuando hay voluntad política, el derecho se dobla, el derecho es muy útil, es muy factible. Y lo hacen. En Chipre, cuando se rescató, Chipre tuvo un problema financiero enorme porque sus bancos eran un desmadre, y era una isla muy pequeñita, pero tenía un sector financiero completamente hipertrofiado. Eran los bancos los que llevaban toda la economía de Chipre. Se hizo un rescate y en las condiciones del rescate lo que se impuso fue un control de capitales. La gente no podía sacar dinero, pero no los ciudadanos normales, sino los grandes capitales, es decir, personas que tienen miles de millones de euros y un banco chipriota no podía. Entonces, este marco ya lo ha estudiado un poco la Pavitsas. Dice que efectivamente si Grecia sale del euro tendríamos un primer mes donde había un control exhaustivo de capitales, donde el Estado tenía que intervenir mucho en la economía para evitar esa fuga de capital, pero luego dice, conforme se vaya estabilizando la situación, conforme la nueva moneda nacional sea capaz
de revitalizar la economía griega a través de la devaluación y del aumento de las exportaciones, ese control de capitales poco a poco se dejaría pasar. Se levantaría el control de capitales y se volvería a una situación normal. Es que no lo sabemos, no sabemos cómo funciona. Ya hubo control de capitales en Argentina, ¿no? ¿Cómo funciona el famoso corralito? Pero si se sale del euro tiene que haber control de capital, eso sí. Pero el mismo día, en el mismo momento en el que se firma la salida del euro, tiene que firmar otro decreto para controlar los capitales y que no se puede. Otra cosa, la economía griega se iría al desastre. Eso está claro. Entre otras cosas porque, por ejemplo, las deudas que tienen los ciudadanos y las empresas con el resto de Europa, con el resto de prestamistas europeos, están en euros. Ahora se convierte en una moneda que vale mucho menos. Lo que pasa es que existe la posibilidad de que se recupere a través de esa misma devaluación. Y lo que dice la Pavichas es que en ese momento el pueblo griego tendría que estar preparado no para confiar en el Estado y que le garantice sus derechos y que sea el Estado el que garantice un mínimo de existencia, sino en el mismo pueblo griego a través de estructuras horizontales de cooperación. Es decir, incluso él habla de patriotismo, de que la gente sea patriota griega y sea solidaria, redes horizontales de solidaridad. Incluso ahora mismo, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa griega le ha ofrecido al gobierno todas sus posesiones. Te doy todo lo que tengo con tal de salvar a Grecia. La Iglesia Ortodoxa griega, todo lo que tengo, la finca, los campos, la Iglesia de Entonces, la Pavlisa habla de eso, de recuperar, no recuperar, sino potenciar esa movilización social que está detrás de Syriza, pero convertirla no solamente en movilización social, sino al mismo tiempo en solidaridad popular. Que hay redes horizontales de solidaridad, que ya existen en Grecia. Por ejemplo, aquellas personas que no tienen seguro médico, que no pueden acceder a la sanidad universal como en el resto de Europa, pueden ir a una cooperativa de médicos que gratuitamente, de forma completamente altruista, esos médicos proporcionan asistencia sanitaria. También hay cooperativas en cuanto a medicina, hay cooperativas de pequeña escala de producción de alimentos. Sería recuperar, que además, no solamente recuperar ese tejido social perdido de movilización social, potenciarlo, sino incluso de, ¿por qué no?, pensar en un proceso de transformación social más profunda. Esas son las dos grandes disyuntivas. Lo único que, hombre, lo de la ruptura del euro, primero, se ve todavía ciertamente lejano, aunque ya digo, hoy, en las negociaciones del Consejo, a ver qué resultado, porque ha habido un movimiento táctico dentro de Syriza y a Varoufakis parece ser que le han quitado poder y lo han puenteado, han mandado no a Varoufakis sino a un subsecretario de Varoufakis que es más partidario de la salida del euro, de una confrontación mayor con la Unión Europea, pero esa salida está ahí, está encima de la mesa. Lo que pasa es que es un escenario incierto. Estos son previsiones, probabilidades, augurios, no sabemos qué pasará. Pero ya digo, efectivamente, en ese no sabemos qué pasará es donde está lo interesante. Alain Badiou, en esa entrevista, creo que dice que no estamos en la era, no estamos en el momento de lo posible, sino en la posibilidad de lo posible. Y esa posibilidad de lo posible, quien de verdad ha sido capaz de crearla, ha sido Syriza en Grecia. No sabemos si para bien, para mal, si tendrá triunfo, si no tendrá triunfo, cómo acabará esto, cómo acabará la Unión Europea, no sabemos nada. Pero que ese no saber nada es donde está el secreto y donde está el interés. Bueno, a ver, ¿por qué Podemos y no otro pudo capitalizar esa ventana que se abrió en la estructura de oportunidades políticas? Creo que tiene que ver con lo primero que hablaba de su bagaje intelectual, y es que fueron capaces de poner en marcha una estrategia populista porque tenían un conocimiento y un dominio de medio audiovisual que no tenía nadie más, primero. Y después, porque quizá más que hablarle a los grupos sociales de la gente que se movilizó en las insurgencias, que estadísticamente podrían ser pocos, Podemos le habló a la gente, a ese 80% que estaba apoyando los reclamos de las insurgencias. Y creo que hay diferencia. Si a la gente en las plazas le hubiéramos dicho hay que hacer una asamblea y hay que elegir líderes, habrían dicho no, qué horror, horizontalidad, redes. Pero quizá a esos que apoyaban, porque estos indignados ponían en escena sus reclamos, a este otro 80% de los cuales una gran parte votó por Rajoy, no le viene tan mal un líder claro, ¿no?, con un discurso de reivindicaciones que incluya, por ejemplo, la patria. En España nadie creo que pueda en el discurso público invocar a la patria con fuerza, más que Pablo Iglesias
porque si lo hace Rajoy, pasa. Claro, ¿no? Es franquista, ¿no? Y quizá el uso de estos conceptos, bueno, estos conceptos que pegan a la emocionalidad española, no eran tan propios de, digamos, de toda esta movilización insurgente. Entonces está el manejo de las emociones, de los sentimientos, claro, de los símbolos, y el rechazo también de algunas formas que, por ejemplo, sí podrían verse más en el partido X, que de hecho no se asume tanto como un partido, sino como una red de ciudadanos, ¿no? En Podemos había dos corrientes. Estaba la de Pablo Iglesias, que decía un secretario general, y la de Pablo Echenique, que decía tres portavoces, ¿no? Portavoces, que cambia un poco el sentido de las cosas, un poco esto de dar voz al movimiento. Bueno, Pablo dijo, tres portavoces no le ganan una elección a Mariano Rajoy, y un secretario general sí se las va a ganar, ¿no? Y no es que yo quiera ser macho alfa, yo soy un militante, discurso típico caudillista. Bueno, pues ganó entre las 100,000 personas que votaron por internet, no hay delegados, o sea, ganó el 95%, un poco más, la propuesta de Pablo Iglesias. Y la planilla de Pablo Iglesias y todo eso, que sin duda se habría visto mal en las bases sociales que formaban estas insurgencias que precedieron ese momento, ¿no? No es un partido de 15M, por supuesto que no. Y él ha dicho, quien diga que es un partido del 15M, les está vendiendo crecepelo, ¿no? No, eso no existe, no puede existir, porque el mismo espíritu de la insurgencia rechaza algunas de esas formas de política hegemónica. Y ellos supieron capitalizarlo muy bien a partir de los medios de comunicación. La tuerca empieza en 2010. Y después, a raíz de las insurgencias y las movilizaciones, necesitan gente en las televisiones ya nacionales que vayan a defender esas posturas. Entonces pasa la primera vez en El Gato al Agua, que es un programa en Intereconomía, un canal de derecha, y que dicen, bueno, aquí alguien tiene que defender a la gente que va a acercar el Congreso. Septiembre de 2012, si no me equivoco. Y es la primera vez que invitan a Pablo Iglesias a una televisión nacional. Y obviamente todos en Intereconomía se van contra él. Pero él trae la práctica de la tuerca, de debatir con la gente con la que no está de acuerdo, pues de ser atrevido y de ser irreverente. Y esto sube mucho el rating de Intereconomía entonces, y lo invitan después a la cadena 4. Y después se hace famoso en La Sexta, en la tertulia política más importante de España. Tanto es así, tanto es este impacto de este retador, que dice cosas diferentes a todos los debatientes, que tiene datos, que le manda a su equipo a su iPad en ese momento para desmentir a sus contrincantes en los debates, que saca su currículum para debatir con los periodistas, ¿no? Para decirle, a ver, ¿tú cuántas matrículas de honor tuviste? A Eduardo Inda, que es uno de los periodistas que está más persistentemente descalificado, ¿no? Y todo este manejo del medio audiovisual pues viene de la experiencia de la tuerca, que vino antes de la experiencia académica de utilizar los formatos novedosos de esto. Eso lo tienen muy pocos otros grupos, y esa exposición en medios no la tuvo nadie. A las elecciones europeas de último momento cambiaron el logo con el que iba Podemos. En vez de poner Podemos, pusieron la cara de Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque a Pablo, de esas tertulias, ya lo conocía el 95% de las personas en España. Casi como al presidente. Sin ese manejo audiovisual, sin esa incorrección política, digamos, a el espíritu de los movimientos, no creo que habría podido darse esta estrategia populista tan claramente. Y ahora, ¿qué tenemos que aprender de ellos? Pues es un poco lo que yo quería sintetizar con estas
lecciones de Podemos que nombré, que eran una, el trabajo intelectual y el trabajo estratégico, pero sobre todo pensando en leer cuál es esta, no me gusta el término porque es muy poco poético, esto de la estructura de oportunidades, pero leer cuáles son las condiciones y cómo es que todavía el PRI, el PAN y el PRD logran que la mayoría de las personas vea, no con simpatía, pero sí con resignación, la forma en que son las cosas. ¿Cuáles son esos dispositivos culturales, ¿no? ¿En qué se fundan? Yo creo que eso tendríamos que aprenderles y aplicarlo a nuestro país, en el cual yo soy muy pesimista, yo veo todo muy cerrado. Creo que lanzarnos a la insurgencia sin saber qué va a pasar después puede ser que no tenga el mismo éxito, porque la gente, digamos, este 80% que en España apoyaba a los indignados, esos sí tienen un representante en el discurso público, que es el Moreno, ¿no? Y que ya estaba desde antes, y al que le precedió una movilización y todo esto. Es un espacio que no está vacío. Y si ha de abrirse algo novedoso, retador, que induzca a nuevas formas de hacer la política, yo creo que está condenado a agarrarse de uno de los partidos existentes. Yo diría que del Moreno, porque me gusta el Moreno, y porque creo que en el sistema de partidos es el único que se plantea una seria alternativa antineoliberal y mover este centro a la izquierda, ¿no? Mover estas nociones del centro político. Y también por la estructura social de México. Allá se puede pensar en una politización y un cambio en el clima general, porque la sociedad no está tan